Hey, ¿qué pasa, peña? Estaba paseando por la noche en Neza, viendo pasar coches patrulla cuando me dio por reflexionar sobre uno de los grandes males de México, si no el que más, el narco. Y pensé que sería interesante repasar la imagen que los medios audiovisuales han proyectado sobre este tema, para entender cómo se ha presentado al pueblo mexicano y así poder comprender mejor cómo ha ido transformándose y evolucionando a lo largo del tiempo. Por eso decidí hacer una investigación desde los orígenes del cine de narcotráfico a principios del siglo XX hasta nuestros días. Lo que no sabía es que me iba a meter en un profundo agujero de gusano donde me surgieron respuestas a preguntas del tipo: ¿cuándo se cantó el primer narcocorrido? ¿Desde cuándo existe el tráfico ilegal de sustancias? ¿En qué momento se profesionalizan las bandas de delincuentes para tomar la estructura sofisticada que manejan actualmente? ¿Qué papel ocupa el Estado? ¿En qué año se prohibieron las drogas? O mejor aún, ¿desde cuándo la droga es droga? Pues a estas complicadas preguntas y a muchas otras más responderemos en el ensayo. Y es que a través del cine se puede rastrear la historia del narcotráfico en México. Por poneros un ejemplo, en las películas con esta temática veremos una evolución de lo que se consume. En cada etapa ha habido una sustancia dominando el mercado. En los primeros metrajes es el opio y sus sucedáneos, como la morfina, la que está más presente. Luego pasa a ser la hierba, la coca y finalmente ultraprocesados sintéticos diseñados por la industria farmacéutica, como el fentanilo. ¿Y sabéis qué? La sustancia va a influir sobre el tipo de violencia que se ejerce, pero no me quiero adelantar. Y me gustaría hacer una aclaración. Tampoco podemos dejar pasar por alto que esta imagen está distorsionada, en ocasiones por ser trabajos financiados por el Estado, más interesados en criminalizar para justificar su represión que en mostrar algo afín a una realidad compleja. Y en otras ocasiones simplemente se trata de una mala investigación por parte del guionista o del director. Vamos, que tenemos que tomar la información que vemos en pantalla cogida un poco por los pelos. Y otra cosa, para poder desarrollar este trabajo me di cuenta que un vídeo de 20 minutos es poco, así que dividiré el ensayo en varias partes. En este abordaré los orígenes del problema, cómo, cuándo y por qué se formaron las primeras mafias, y llegaremos hasta los primeros señores de la droga. La primera vez que el cine mexicano abordó tanto el tema de los estupefacientes como el de las bandas de traficantes fue en 1927, con un film titulado El puño de hierro. El metraje se rodó y estrenó en Veracruz, aunque por su argumento comprometido nunca llegó a exhibirse en Ciudad de México, principalmente porque mostraba corrupción política, tabú en el cine oficialista, por lo que durante un tiempo estuvo perdida. Finalmente fue encontrada en los 60 y restaurada en el 2017. Y si os interesa la tenéis aquí en YouTube, en el canal de la UNAM. Pero dejando de lado sus curiosidades técnicas, algo que me llama la atención es que se pensó con una finalidad pedagógica, para alejar a la gente del consumo de opio. Solo de esta manera se puede explicar una secuencia en la que el doctor da una conferencia hablando sobre los peligros de las sustancias, en el que muestra a diferentes niños con problemas físicos, a la vez que aparece un rótulo, extraído de la sinopsis, donde advierte sobre los problemas de malformaciones en los hijos de los yonkis. Y esto no lo menciona por una cuestión de salud, sino de pureza racial. Y es que ya en 1917 aparece un proyecto de ley para la Constitución mexicana, donde se propone luchar contra el alcoholismo y el envenenamiento por sustancias que degeneran la raza. Y aquí ya viene el primer plot twist. El prohibicionismo no toma el argumento de la salud hasta casi mediados del siglo XX. ¿Cómo? Pues a ver, estamos frente a un fenómeno sociocultural muchísimo más complejo de lo que cualquiera podría pensar. Si volvemos un momento a la escena del doctor cuando da su discursito y nos fijamos bien, al lado suyo hay una persona de claros rasgos indígenas. ¿Por qué? Bien, porque las causas de la restricción de las sustancias psicoactivas fueron en un primer momento algo étnico, social y político, ya que su prohibición está muy relacionado con el puritanismo y la etnofobia. Para aterrizarlo tomaré como ejemplo la hierba. Ya en el siglo XVIII se registra un uso social y ritual de esta planta en gran parte del continente americano. Se cree que fue traída por los esclavos angoleños y era utilizada sobre todo por grupos considerados marginales por el poder, esclavos, nativos y curanderos. Precisamente por ser utilizada por estos sectores será vista con desprecio por las élites criollas mexicanas de ascendencia europea, que lo consideraban cosa de negros. Durante el surgimiento del Estado moderno americano, no solo en México sino en todo el continente, esos grupos de poder trataron de importar tanto la política como la cultura europea, ya que lo entendían como un símbolo de modernidad, por lo que trataron de reafirmar unos valores criollos, nuevos e inventados, en oposición a los de los pueblos originarios que tacharon de inferiores, y para hacerlo se atacó a sus costumbres. Gracias a que he visitado América, sé que el pulque y la chicha también sufrieron campañas de desprestigio señalándolas como bebidas alcohólicas indígenas, aunque de fondo estaba la industria alcohólica intentando desplazarlas para ser ellos los que se ponían a vender cervezas. Vamos,
Vamos, el objetivo es criminalizar y prohibir sus costumbres, y de esta manera forzarles a adoptar las nuestras. Tanto la prohibición de la hierba como del opio o la estigmatización del pulque responde al mismo sentimiento de odio cultural, y la manera de expresarlo fue atacando a las rutinas y consumos de las comunidades que son diferentes a las nuestras. Al señalar sus costumbres como algo de salvajes, les estás lanzando una invitación, o mejor dicho, una extorsión simbólica para que abracen la cultura dominante, por lo que no me sorprende ni un poco que al lado del profesor blanquito vestido de traje y pajarita aparezca un indígena con la ropa rota. Pero volviendo con la película. Cuenta la historia de cómo un joven acomodado es arrastrado por unos delincuentes al mundo del vicio, enganchándole a la morfina. Aquí encontramos la primera representación de lo que podría ser una banda dedicada al narcotráfico. Estamos en una etapa primitiva del problema. Son más bandoleros que un grupo organizado. No llegan ni a la decena de miembros, ni tienen unas estructuras sofisticadas, ni armamento pesado. Solo mirad este asalto. Y sus actividades se centran en la extorsión y en el menudeo. Estamos aún muy lejos de la formación de los cárteles. Y aunque estos tipos se parezcan más al Ku Klux Klan con esos pañuelitos en la cabeza que al narco moderno, son la primera representación que hizo el séptimo arte mexicano de los narcotraficantes. El metraje sirve para señalarnos cómo el principal miedo de las clases acomodadas era el consumo de opio, que había calado mucho más entre los jóvenes burgueses. Solo recordad los fumaderos del París del siglo XIX. Las pocas películas que hay hasta el año 1960 que tratan del tema se centran en exclusiva en dos sustancias: el opio, que aparece recurrentemente. Lo encontraremos en El puño de hierro, en No me quieras tanto o en Opio del año 1949, que trata sobre un médico que trafica con morfina. Mientras que la María es protagonista solo en un par de ocasiones, en Marihuana, el monstruo verde del año 1936 y en Juventud desenfrenada del año 1956, como 20 años después. Es a partir del año 1964 que se mencionan otras drogas en el largometraje El mundo de las drogas. La droga. El comercio de estupefacientes por bandas de criminales que venden ocultamente heroína, morfina, opio, marihuana y cocaína es severamente perseguido y castigado por la ley. En esta primera etapa del cine de traficantes existe muy poca producción, ya que fue un cine pedagógico y estigmatizador que lanzaba un mensaje que demonizaba. Y esa no era la principal preocupación que tenía el Estado mexicano. El problema es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y con los soldados mutilados por miles, Lázaro Cárdenas en 1940 legalizó de nuevo el consumo. Su reglamento dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y las pasó a la categoría de enfermos. Además, el Estado monopolizó la venta de fármacos considerados drogas, poniendo dispensarios en farmacias. Como hoy ocurre en los estates con la hierba, bueno, pues exactamente igual. Pero detrás de una idea tan humanitaria se encontraba el abrirse al mercado de morfina para la guerra. Y es que ahí había un muy buen negocio, que los Estados Unidos no dejaron que los mexicanos aprovecharan. Y es que la ley recibió el rechazo de los estates, que presionaron hasta lograr prohibirla apenas 6 meses después de su aprobación. Fue durante esos años 40 en la que el estado de Sinaloa, en el noroeste del país, se consolidó como la de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio. Desde entonces, la región ha ido adaptándose a las necesidades del mercado. Y un dato curioso: poco después de que se realizase la primera película que trata el tema del narcotráfico en México, la del Puño de Hierro, en 1927, se escribió y cantó el primer narcocorrido. Es del año 1931, se titula El Pablote y está dedicado al narcotraficante de Ciudad Juárez, Pablo González, conocido como Pablote o el Rey de la Morfina. Este ni siquiera era el capo de la zona, sino que estaba subordinado al servicio del que tal vez fue el primer capo mexicano, Enrique Fernández Puerta, conocido como el Al Capone de Juárez. El negocio de este estuvo en el alcohol durante la época de la ley seca y bueno, también en la falsificación de dólares. Nada que ver con lo que a día de hoy se mueve. Total, que a este se lo quitaron de en medio a mediados de los años 30 a través de Rodrigo M. Quevedo Moreno, gobernador del PRI, y que también formaba parte de las estructuras del ejército. Desde entonces, el tráfico en la frontera ha estado relacionado con el Estado y también con los militares. Será a partir de los años 60 cuando empiece a transformarse el negocio, pero antes os quiero hablar de una película que me abrió mucho los ojos sobre cómo ciertos prejuicios y prácticas relacionadas con el mundo de los psicoactivos tienen casi un siglo, y por esto me refiero a los anexos y a los falsos mitos relacionados a la hierba para alejar a la gente de su consumo. Aléjate de las drogas, les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas.
Que yo me pregunto, ¿quién le mete fentanilo a la hierba cuando un gramo del primero cuesta como, $200 y la hierba 5? ¿A quién le apetece estar perdiendo y tirando dinero? A lo que hay que añadir que la combustión de un cigarro no es suficiente para liberar la sustancia, por eso usan papel de plata. En definitiva, es un cuento estatal. Lo que me sorprende de verdad es que vengan con esta cantinela desde hace 90 años. Escuchad este sample. 1/10 de peyotina por 100 partes de marihuana, doctor. La peyotina mezclada a la marihuana es de un efecto desastroso sobre el sistema nervioso. En definitiva, que esto es como lo del chupacabras. La realidad da más miedo, pero prefieren contarnos un cuento fantástico y exagerado. Pero más me sorprendió lo de los anexos. En teoría, la AA, Alcohólicos Anónimos, aterriza en México en 1946 y no es hasta la década de los 70 que surgen. Los anexos, claro. Os dejo un pantallazo con su origen por si necesitáis contexto. Dadle pause si queréis leerlo. Total, que para quien no los conozca, son lugares extraños y perturbadores donde encierran a la gente con adicciones y los curan, muy entre comillas esto de los curan, con terapias de choque a la vida. El punto es que se les ha señalado muchas veces por sus prácticas más que cuestionables, como el secuestro de personas con la intención de enderezarlos. Buenos días, amigazo. Somos los Kayako Anexos al Extremo. Vamos a llevar. Seguro que alguien de la comunidad ha estado en alguno y nos puede contar su experiencia. Si eso, anclo al primero que lo diga y el resto que tenga algo que decir, que siga el hilo. Total, que escuchad esto. Misterioso llamado telefónico a este diario nos da cuenta del supuesto secuestro de la famosa cabaretera llamada La Golondrina. Aunque aplaudimos la campaña que dicho doctor libra contra las drogas y sus traficantes, un secuestro es una ofensa grave. Estamos en 1936 y ya hay protoanexos que usan los mismos métodos. Otra cosa que me llamó la atención de El Monstruo Verde es cómo los traficantes desde sus orígenes diversificaban sus negocios y lavaban su dinero. Hicimos un juramento. Luchar por la destrucción de la mafia del Monstruo Verde, los traficantes en drogas más poderosos de nuestro país y que son dueños de la compañía de taxis más importante de esta capital. Y no sé por qué, pero tanta coincidencia con nuestros tiempos, y esa frase hizo que me preguntase, ¿desde cuándo existe el narcotráfico? Y esto puede resultar una respuesta obvia porque es demasiado lógica, pero es la que más sentido tiene. ¿Desde cuándo existe? Bueno, pues desde que se prohibieron las drogas. La prohibición de estupefacientes está estrechamente relacionado con el surgimiento del Estado moderno. Ya. Ya sé que hay algún que otro caso histórico particular, como la prohibición de alcohol por parte del mundo islámico, o la lucha contra el opio por parte de los chinos. Esto último ocurrió en un contexto imperialista de dominación mercantil británica, así que tiene que ver más con las relaciones internacionales. En fin, que es a partir del siglo XX que se empiezan a prohibir las drogas por parte de los estados de manera sistemática. Es más, es el gobierno yanqui el que trae la iniciativa y presiona al resto de estados vecinos, desde México a Argentina, con la intención de que se vuelvan prohibicionistas. Síntomas de todo esto lo tenemos en un congreso realizado en La Haya en el año 1912. Bien es cierto que nada de lo que proponen en esa reunión los moralistas llega a materializarse, pero servirá de hoja de ruta para el futuro. El primer país, o mejor dicho, el primer estado moderno que prohíbe ciertas sustancias estimulantes son los Estados Unidos, en el año 1914. Ay, vaya con la tierra de la libertad, ¿eh? Qué cuento y qué buena propaganda nos han metido con eso. En fin, que reflexionar sobre todo esto me llevó a una pregunta que no me había hecho en mi vida, pero que creo que es una buena pregunta. ¿Desde cuándo la droga es droga? Bien, pues su significado se ha redefinido varias veces en los últimos 3 siglos. ¿Que cómo lo sé? Bueno, pues aquí os dejo un tip de historiador. ¿Cómo se rastrea en la medida de lo posible un concepto o significado a lo largo de la historia? Bueno, pues antes de 1611 va a ser una movida, porque vas a tener que tirar de literatura. Luego tienes en archivo un primer diccionario, El Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, pero tampoco hay demasiados términos, así que te aconsejo ir al primer diccionario de la Real Academia Española, más conocido como Diccionario de Autoridades, y es del año 1726. Total, que en esa época se utilizaba la palabra para referirse a cualquier tipo de especia, a la que hay que añadir otra acepción, la de embuste o mentira, probablemente relacionado con ese comercio de especies aromáticas. Imagino que cuando llegaba el cargamento alguien decía, ¿qué hay ahí adentro? Y otro contestaba, pues drogas. Y el primero entendía que iba a haber especias caras, tipo azafrán o algo así, mientras que había de las baratas. Así que imagino que droga era una manera de decir a las especias baratas, por eso esa otra acepción de embuste o mentira. Y así se mantienen esos significados hasta el diccionario de 1884, donde ya no
solo se refiere a especias, sino a ciertas sustancias minerales, vegetales o animales que se emplean en la medicina, en la industria o en las bellas artes. De ahí viene la palabra droguería como lugar donde venden productos de limpieza, cremas y demás. Y en esos años surge una tercera acepción, para referirse a cosas que desagradan o molestan, generalmente utilizadas con el verbo ser. Eso es droga, que vendría a ser como eso es malo. Tendremos que esperar a 1925 para que aparezca en un contexto que nos resulte más familiar, definiéndola por fin como una sustancia adictiva que resulta dañina para el organismo. ¿Qué significa esto? Que durante mucho tiempo no existió un concepto para diferenciar a las sustancias psicoactivas del resto. Y que es a partir del siglo XX y empujado por los estados modernos cuando ciertos productos son criminalizados y estigmatizados y también prohibidos para la sociedad. Y lo que es peor, lo hemos visto antes, no por una cuestión de salud pública, sino que estaba más relacionado con la exclusión de etnias, vamos, que tenía una función política. Dos factores podrían explicar los motivos de esta prohibición. El primero, el puritanismo de las élites que tomaron el control de los Estados Unidos. Y otro que no habíamos tenido en cuenta, pero que también es importante, la idea de tiempo libre. ¿What? Antes del siglo XIX no existía el concepto del tiempo libre, por lo tanto el consumo siempre era o medicinal, o curativo, o paliativo, o incluso mágico. Se usaba para desde calmar el dolor, mejorar la capacidad de pensar, relajarse, lo que sea, pero no se entendía como sustancia recreativa, básicamente porque no existía esa idea que diferenciaba tiempo de trabajo del ocio. La criminalización de ciertas sustancias estimulantes del organismo empezaron a definirse después de la segunda mitad del siglo XIX con los fumaderos de opio en París. Esa nueva moda generó todo un mercado que se escapaba del control de los recién nacidos estados modernos. En este contexto, el primer estado moderno que prohíbe el consumo de drogas en el continente americano y en el mundo son los Estados Unidos, en 1914 mediante la Ley Harrison, utilizando como argumento, o mejor dicho, como excusa, el aumento de consumo de opio. Pero realmente lo que estaban haciendo era atacar a las comunidades chinas que utilizaban el opio como parte de su rutina, y aparte era algo que se había vuelto como una especie de sello identitario cultural. Dicho de otra manera, prohibieron las drogas para esconder su racismo, con la finalidad de atacar a otras culturas. El problema que sentían los estados es que aunque ellos lo prohibieran, si otros estados no lo hacían, sentían que era algo que caía en saco roto, por lo que empezaron a presionar a su patio trasero, que era donde se fabricaba principalmente. El primer país afectado fue México, que en la década de los 20 prohibió el cultivo y la extracción de opio, a menos que tuvieses un permiso especial del gobierno, aunque eso duró poco. El 8 de enero de 1923 quedó estrictamente prohibida la importación de opio preparado para fumar, y a partir de 1925 la hierba quedó prohibida. ¿Os imagináis qué significó esto? Bueno, pues que en el momento en el que se prohibió, nació el tráfico. Y de la noche a la mañana, la rutina de muchas personas se volvió delito. Tened en cuenta que en México el consumo de María era algo tradicional, como demuestra la canción de la cucaracha que se popularizó en la época de la Revolución Mexicana y que dice, ya no puedo trabajar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La representación que hace el cine en esta primera etapa de esos narcotraficantes se parece mucho en cuanto a estética y estilo de vestir y comportarse al estereotipo que presenta Hollywood en su cine de gángsters. Son tipos con traje o gabardina, elegantes y que no se parecen en nada a la imagen que mucha gente tiene del traficante mexicano, con su sombrero, su camisa con flecos y sus botas al estilo norteño. Serán los hermanos Almada los que popularizarán ese estilo a través del metraje Contrabando y Traición, Camelia la Tejana, del año 1975, obra que ya tiene todos los elementos que darán forma a la narcocultura: personajes fuertes, o mejor dicho, héroes de lo ilegal, tráfico, ambientada en la frontera y musicalizada con los Tigres del Norte a través de narcocorridos. Será en esos años cuando surja la narrativa de los primeros cárteles. De hecho, en 1978 se forma el Cártel de Guadalajara. En conclusión, en esta primera etapa del narcocine mexicano que he delimitado entre 1927 y 1975, se produjeron muy pocas películas porque no es un tema que forme parte de la problemática ni del país ni de la ciudadanía. Aún así, todas ellas tienen un tono moralizante y de rechazo absoluto. Los traficantes son siempre villanos, personajes diseñados para no empatizar con ellos, ni tampoco tienen demasiada profundidad. También podemos ver cómo aún no se han formado estructuras de poder complejas, ni hay cadenas de mando. Las armas y la munición que manejan son las que puedes tener tú en tu casa. También la complejidad de los delitos y su diversificación es mínima. A lo que hay que añadir que encontramos que las sustancias que
dominan la escena son la María y los derivados del opio. O dicho de otra manera, estamos aún en una etapa embrionaria del narco. Y una cosa que es importante, el día 24 haré una quedada de despedida en la plaza de Tlatelolco a las 16 de la tarde, a las 4 vamos, y nos pasaremos ahí todo el día. Más tarde, cuando caiga el sol, conectaremos un proyector y veremos el docu del Grito, y también nos quedaremos luego un rato tomando las calles y charlando. Os invito a toda la peña porque será una noche realmente hermosa. Y quisiera cerrar esto con una reflexión sobre otra prohibición estatal de sustancias, el alcohol. Cuando se promulgó la ley seca de los estates, entre 1920 y 1933, el Estado se vio reforzado, ya que creó 17.972 nuevos burócratas, muchos de ellos con pistola, para poder así administrar el ingente volumen de trabajo fruto de las multas, los operativos, etcétera, etcétera. Durante ese periodo, 45.000 personas recibieron condenas de cárcel, y lo único que logró la medida fue aumentar la violencia y crear grupos de crimen organizado y corrupción política. La ley se retiró en 1933 al no alcanzar los objetivos propuestos, como reducir el consumo de alcohol y disminuir la criminalidad. De hecho, logró todo lo contrario. La sociedad perdió, pero como dije hace un momento, el Estado se fortaleció haciéndose más grande. Y es que el narcotráfico en México no nació en los campos de amapolas, sino en los despachos donde se firmaron las leyes para perseguir tradiciones, rutinas y pueblos. El monstruo lo creó el Estado, y ahora no sabe cómo matarlo. O bueno, tal vez no le interese. Y no me digáis por qué, pero creo que este vídeo va a ser sadubaneado. Espero que os haya gustado también. Si creéis que ha sido interesante, pues movedlo, difundidlo y todas esas cosas. Soy Agli Capone, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.